Buenas noches, hoy vamos a trabajar el tema de las homotecias y para esto lo vamos a hacer de una forma gráfica. Lo primero que vamos a ver es la definición de homotecia. Homotecia es una transformación geométrica, es una correspondencia de dos figuras que cumplen que las parejas de puntos homotéticos están alineados con el centro de la homotecia. En este caso vamos a decir que tiene un centro O y los segmentos homotéticos son paralelos. Entonces vean que aquí tenemos dos figuras. Tenemos esta figura que está en rojo y esta figura que está en azul. Esta figura es la figura original y esta va a ser la homotecia de esa figura. Entonces, vean que va a existir una razón entre esas dos figuras. La razón me va a indicar a mí cuál es la proporción que existe entre cada uno de los lados correspondientes. Entonces vean, por ejemplo, para el lado BC, que mide 3,3, vamos a trabajar primero una razón de 2. Entonces, ¿qué me va a decir a mí, por ejemplo, que la razón sea 2? Lo que me va a decir es que esta figura es el doble de tamaño que esta figura de acá. Es decir, que cada uno de sus lados va a medir el doble. Vean que si nosotros tomamos 3,3, 3.03 y lo multiplicamos por la razón, en este caso la razón que es 2, ¿verdad? Este valor de acá, vamos a tener como resultado 6,6. Quiere decir que este lado va a medir 6,6. Ahora vean que en la homotecia vamos a tener una correspondencia de tanto de puntos como de lados. Podemos decir que a este lado de acá, vamos a cambiarle el color, vamos a decir que a ese lado de acá le corresponde también ese lado de acá. Y así con cada uno de los segmentos o de los lados de esa figura. Vean que también existen los puntos homotéticos, en este caso los vértices. Para B le corresponde B', para C, C', y así con cada uno de los lados. Vean que también tenemos que los puntos homotéticos están alineados con respecto al centro de la homotecia. Si nosotros trazamos una recta que contenga al centro y a uno de los vértices, en este caso vamos a trabajar con el vértice A, vean que también está alineado con ¿quién? Con el vértice A'. Vean que este vértice A que tenemos acá está alineado con ¿quién? Con el vértice A'. Entonces quiere decir que este vértice A' es el, el vértice homotético o el punto homólogo de A. Ahora, vamos a tener diferentes situaciones con respecto a la razón de la homotecia. Vamos a tener tres casos. El primer caso es cuando la razón es mayor que 1. Si la razón es mayor que 1, nuestra figura homotética va a ser más grande que la figura original. Vean que si yo aumento la razón, la figura también va aumentando. Ese es el primer caso, cuando la razón es mayor que 1. ¿Qué otro caso tenemos? Cuando la razón, cuando este K está entre 0 y 1. Cuando la razón está entre 0 y 1, lo que va a pasar es que nuestra figura va a ser más pequeña que la figura original. Nuestra figura homotética va a ser más pequeña que la figura original. Vea que si nosotros empezamos a reducir nuestra razón, vean que la figura también se hace más pequeña. En este caso tenemos una razón de 0,5. 0,5 está entre 0
y 1. Y vean que nuestra figura homotética es más pequeña que la figura original. Entonces ese sería nuestro segundo caso, cuando la razón está entre 0 y 1. ¿Y qué otro caso podríamos tener? Podríamos tener un caso cuando la razón es negativa, es decir, que la razón es menor que 0. ¿Qué pasa en estos casos? Si la razón es menor que 0, la homotecia se invierte. Vean que esta figura cambió la posición, se invirtió. Entonces, ese sería nuestro tercer caso con respecto a la razón. Cuando la razón es menor que 0, entonces la figura se invierte. Cuando la razón es mayor que 0, vamos a decir que nuestra homotecia es directa. Y cuando la razón es menor que 0, vamos a decir que nuestra homotecia es inversa. Vean que no importa si la razón es inversa o es directa, siempre los puntos van a estar alineados. Yo puedo trazar otra vez la recta que contenga A y al centro, y vean que el punto A' sigue estando alineado ¿con quién? Sigue estando alineado con A y con el centro. Y eso pasa con cualquiera de los lados. Ok, ahora lo que vamos a hacer es trabajar unos ejemplos de exámenes para aclarar el tema de homotecias. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Dice así: el triángulo FDE es producto de aplicarle al triángulo ABC una homotecia. Entonces, esta es nuestra figura original, el triángulo ABC, y se aplica una homotecia quedando formado el triángulo FDE. Vean que en este caso la homotecia es una homotecia inversa, porque la figura se está invirtiendo. Eso quiere decir que la razón va a ser negativa. Vean que aquí nos dice, considere las siguientes proposiciones. EF es homólogo con BC, que si el segmento EF es homólogo con el segmento BC, es decir, que si el segmento EF es el que corresponde a BC. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Que lo primero que podemos hacer es ver cuáles son los vértices homólogos. Entonces, para eso vamos a seleccionar, vean que el vértice F es homólogo ¿con quién? Con el vértice A. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los vértices homólogos son los que estaban alineados con el centro. Entonces vean que A, el centro O y F están alineados, por lo tanto F es el vértice homólogo a A. También tenemos que D es el vértice homólogo con B. Y por último tenemos que E es el vértice homólogo con C, ¿verdad? Entonces podemos decir, vean que nos dicen que si el segmento EF es homólogo con BC, vean que E es homólogo ¿con quién? Con C. Entonces vean que en este caso E es homólogo con C, y también tengo que F es homólogo ¿con quién? F es homólogo con A. En este caso vean que me están relacionando a quién, a F con B. Entonces en este caso los lados no serían homólogos. Vean que me están hablando del segmento EF, que sería este de acá. Este segmento EF. ¿Con quién sería homólogo el segmento EF? Con el segmento que contenga al punto homólogo con E, que sería C, y al punto que tenga el homólogo de F, en ese caso CA. Y vean que nos están relacionando al segmento EF ¿con quién? Con BC. Entonces esta opción no sería verdadera.
Ahora ya concluimos que el segmento EF no es homólogo con BC, sino con AC. Ahora vea que también me dicen que si el ángulo F es homólogo con el ángulo B. Entonces eso lo vamos a hacer por medio de ¿quién? De los vértices. Vean que dijimos que el vértice F era homólogo con ¿quién? Con A. Entonces quiere decir que este ángulo que contiene como vértice a F es homólogo con ¿quién? Con este ángulo que contiene como vértice a ¿quién? A A. Y me están relacionando a este ángulo con este ángulo de acá. Por lo tanto, esta opción tampoco sería verdadera. Entonces nos preguntan, nos dicen, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? En este caso, ninguna de las dos. Esa sería nuestra opción. Ahora veamos, ese mismo enunciado se utiliza para contestar la pregunta 16 y 17. Dice la siguiente pregunta. Considere las siguientes proposiciones. E es homólogo con C. Vean que aquí habíamos marcado los vértices que eran homólogos. E es homólogo con ¿quién? Con C. Sí, ¿verdad? Entonces eso es verdadero. Esta opción es verdadera. Esta opción de acá es verdadera. Y lo siguiente que tenemos dice que si el segmento ED es homólogo con AC. Entonces vean, ¿quién sería ED? ED sería este segmento de acá. Dice que si ED es homólogo con AC. En este caso vean que tengo AE que corresponde o es homólogo con C. ¿Y D con quién es homólogo? Con B. Entonces quiere decir que ED, el segmento ED, es homólogo con quién? Con BC. Y esa es la comparación que nos están haciendo aquí. En este caso, no, ¿verdad? No, no es la relación que nos están haciendo. Nos están diciendo que ED es homólogo con AC. Y eso es falso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esa segunda opción es falsa. ¿Qué tendríamos? Dice, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? En este caso, solamente la opción 1.